Su especie ocupa el último lugar en toda la galaxia. Perfecto. Entonces jamás nos verán venir. El Índice Biológico Galáctico clasificó a la humanidad en el último lugar. No en el penúltimo. No cerca del fondo. Literalmente en el puesto 212 de 212 especies inteligentes registradas. Los humanos ocuparon el lugar 212 en capacidad física, el 209 en fuerza promedio, el 201 en esperanza de vida individual y el último puesto en lo que el índice llamaba resiliencia ambiental. La capacidad de sobrevivir fuera de su entorno natural, sin ayuda tecnológica, sin garras, sin veneno, sin armadura natural, un esqueleto que podía fracturarse con impactos moderados, un sistema cardiovascular que fallaba bajo estrés prolongado, y una vida tan corta que muchas especies consideraban que varias generaciones humanas equivalían apenas al ciclo de vida de un insecto. Breves, numerosas y aparentemente insignificantes. Los Dreth estudiaron el informe con mucho cuidado antes de declarar la guerra. Eran metódicos. El supremo señor de la guerra, Gan, reunió a sus generales y explicó el análisis como si se tratara de una operación completamente rutinaria. La humanidad controlaba 11 sistemas estelares. Los Dreth querían 7. Eran ricos en recursos, estratégicamente ubicados y, según ellos, estaban siendo desperdiciados por una especie demasiado frágil para aprovecharlos. Las simulaciones calculaban que la campaña duraría 6 meses. Incluso contemplaban la extraña costumbre humana de seguir peleando cuando cualquier otra especie ya se habría rendido. La proyección mostraba un 89% de probabilidad de éxito. Gan nunca iniciaba una guerra con menos del 90% de certeza. Pero hizo una excepción. Después de todo, el índice era el índice. El lugar 212 era el lugar 212. Había números que, según él, no necesitaban más discusión. La comandante Duda Osei recibió la declaración de guerra un miércoles por la mañana. Mientras desayunaba en una estación de cinturón Kepler, leyó el mensaje completo. Lo dejó sobre la mesa. Primero terminó su café, porque algunos hábitos sobreviven incluso a las crisis. Después comenzó a trabajar. Los 3 primeros enfrentamientos ocurrieron exactamente como las simulaciones Dreth lo habían previsto. Las pérdidas humanas fueron severas. Los Dreth atravesaron las defensas exteriores con la precisión de una civilización que llevaba 600 años librando guerras intraestelares y que no conocía la derrota desde hacía 2 siglos. No desperdiciaban municiones, no desperdiciaban soldados, no desperdiciaban tiempo. Gunn observó el informe de la tercera semana con la tranquilidad de alguien cuyo plan marchaba exactamente como esperaba. El reporte mostraba 14 naves humanas destruidas, 3 estaciones capturadas, un mundo colonial completamente bloqueado, una reducción del 31% en la capacidad defensiva humana. Pero había algo que el informe no mostraba, porque nadie había pensado en medirlo mientras perdían. Los humanos estaban aprendiendo. El centro de mando de Osei era un viejo carguero adaptado para operaciones militares. Cada 18 horas cambiaba de ubicación. Nunca permanecía 2 veces en el mismo sector. Era pequeño, ruidoso y siempre olía a maquinaria trabajando al límite. En cualquier momento había 17 personas allí dentro que llevaban demasiado tiempo sin dormir. Gente resolviendo problemas que las simulaciones Dreth jamás habían considerado. Háblenme de su cadena logística, dijo Osei frente al mapa táctico a las 2 de la madrugada. Usaba una libreta de papel real, porque las comunicaciones digitales estaban siendo interceptadas. El teniente Ferris desplegó el mapa. Los suministros Dreth pasan por el corredor Helios. Solo tienen una ruta de acceso desde su base principal. 2 patrullas la vigilan con turnos de 4 horas. Siempre siguen la misma trayectoria,
Osei levantó la vista, porque nunca han peleado contra alguien que aproveche una rutina tan predecible. Parece que no. Ella observó el mapa durante largo rato. ¿Cuánta gente necesitamos para interrumpir esa ruta? Ferris respondió sin dudar. Según cualquier cálculo, al menos 3 veces más soldados de los que tenemos. Osei anotó algo en su libreta. Qué bueno que no peleamos siguiendo los cálculos. La red logística Dreth comenzó a colapsar el día 41. No hubo enormes explosiones ni una batalla espectacular. Simplemente dejó de funcionar. Como ocurre con cualquier sistema complejo, cuando alguien paciente empieza a quitar las piezas correctas. Primero de forma lenta, luego de golpe. Cuando los oficiales de logística detectaron el problema, ya era demasiado tarde. Osei nunca atacó directamente los convoys. Destruyó 3 estaciones automáticas que coordinaban los horarios de abastecimiento, operaciones pequeñas, equipos de solo 4 personas, ataques rápidos, precisos. Las simulaciones Dreth jamás contemplaron algo así, porque el índice decía que los humanos eran físicamente débiles, y ellos confundieron debilidad con prudencia. Pero ser débil no significa ser cobarde, significa aprender a compensar. Durante 10.000 años de evolución, los humanos sobrevivieron golpeando donde realmente dolía. Porque enfrentar al enemigo de frente nunca fue una opción. En la Tierra existía una técnica de caza única. Los humanos perseguían animales 10 veces más grandes que ellos. No los vencían por fuerza. Simplemente seguían caminando, seguían corriendo, seguían resistiendo, hasta que la presa ya no podía más. Los científicos llamaban a eso caza por persistencia. No ganaba el más fuerte. Ganaba quien se negaba a detenerse. La logística Dreth se quebró en el día 41. Para el día 50, el bloqueo sobre la colonia humana ya mostraba huecos. Varias naves tuvieron que retirarse para proteger las rutas de suministro. En el día 60, los generales de GAN presentaron nuevas proyecciones. La guerra ya no terminaría en 6 meses. Ahora hablaban de 14 después de 20. Cada simulación necesitaba otra corrección. Porque habían construido sus cálculos pensando que los humanos eran siempre iguales. Y los humanos nunca permanecían iguales. Cada batalla les enseñaba algo. Cada derrota se convertía en información. Cada error alimentaba el siguiente plan. Los Dreth seguían luchando contra la humanidad que habían analizado antes de la guerra. Osei luchaba contra unos Dreth que llevaba 60 días estudiando. No era el mismo enemigo ni la misma guerra. En el día 63 lanzó otro ataque, no con una gran flota. No tenía una, solo 7 naves. Su equipo de guerra electrónica había copiado un patrón de sensores obtenido de tecnología Dreth capturada. Ese patrón hizo que 7 naves parecieran 34. Las defensas automáticas respondieron creyendo que enfrentaban una invasión masiva. 3 patrullas abandonaron el corredor Helios. El paso quedó libre durante 11 minutos. 11 minutos bastaron. 2 plataformas de procesamiento de combustible fueron destruidas por un pequeño equipo que llevaba 9 días escondido entre un campo de asteroides. Con energía mínima, comiendo raciones frías, esperando el momento exacto, Gunn observó el mapa táctico y comprendió de inmediato que toda su campaña estaba desmoronándose. Había calculado al enemigo equivocado. Había estudiado a la especie que describía el índice. Nunca estudió lo que esa especie era capaz de hacer cuando tenía un motivo para luchar. Los Dreth solicitaron negociaciones el día 91. No porque hubieran sido derrotados por completo. Todavía tenían más naves, más soldados, seguían siendo físicamente superiores. Continuaban dentro de las 30 especies más poderosas del Índice Biológico Galáctico.
Pero 3 equipos independientes recalcularon la guerra. Los 3 llegaron exactamente a la misma conclusión. Si continuaban, el conflicto duraría otros 4 años. 4 años luchando contra un enemigo que mejoraba cada mes. Mientras ellos gastaban cada vez más recursos, las matemáticas habían cambiado. Osei recibió la propuesta de paz en el mismo carguero donde había iniciado la guerra. Ahora estaba atracado junto a la reconstruida estación del cinturón Kepler. Otra vez estaba desayunando, y esta vez sí pudo terminar su café. Las condiciones humanas fueron sencillas. Los 7 sistemas permanecerían bajo control de la humanidad. Se establecería una zona de seguridad entre ambos territorios. No habría reparaciones, no habría humillaciones, solo una frontera clara, y una advertencia igualmente clara sobre el precio de volver a cruzarla. Gan firmó el tratado sin modificar una sola palabra. Osei envió las copias a los 11 sistemas humanos. Luego permaneció unos minutos en silencio, sosteniendo su taza de café mientras observaba las estrellas. Ferris apareció en la puerta. 212. Osei sonrió levemente. La especie más débil de la galaxia. Ella siguió mirando las 11 estrellas que aún pertenecían a la humanidad, y el inmenso vacío que ahora los Dreth habían decidido no volver a cruzar. Sí. Tomó un último sorbo de café. Qué curioso resulta todo esto. Porque el índice solo medía cómo éramos cuando estábamos en paz, y la galaxia cometió el peor error posible. Nos despertó.